Lector Life. Análisis de libros. Mindset, la actitud del éxito de Carol Dweck. El libro Mindset, la actitud del éxito de Carol Dweck consta de 12 capítulos. A continuación, se presenta un breve resumen de cada uno de ellos. Resumen. El libro Mindset, la actitud del éxito de Carol Dweck se orienta en la mentalidad y cómo nuestras creencias y actitudes afectan nuestro éxito y bienestar en la vida. La autora presenta dos tipos de mentalidades, la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija se centra en la creencia de que nuestras habilidades y talentos son fijos y no pueden cambiarse, mientras que la mentalidad de crecimiento se centra en la creencia de que podemos desarrollar nuestras habilidades y talentos a través de la práctica y el esfuerzo. A lo largo del libro, Dweck explora cómo nuestras mentalidades afectan nuestra motivación, la forma en que manejamos los fracasos y los desafíos, y cómo nos relacionamos con los demás. También habla sobre cómo podemos desarrollar una mentalidad de crecimiento y superar los obstáculos que nos impiden alcanzar nuestro potencial completo. El libro incluye numerosos ejemplos y estudios de casos para ilustrar los conceptos presentados por la autora, y ofrece consejos prácticos para cambiar nuestra mentalidad y desarrollar una mentalidad de crecimiento. En última instancia, el libro argumenta que adoptar una mentalidad de crecimiento puede ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos y desarrollar nuestro potencial personal y profesional de manera continua. Capítulo 1. La mente inquieta. Este capítulo introduce la idea de que nuestra mentalidad es clave para nuestro éxito, y nos presenta los dos tipos de mentalidad, la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. El capítulo 1 presenta la idea central del libro, la importancia de nuestra mentalidad en nuestro éxito y nuestra felicidad en la vida. Dweck presenta los dos tipos de mentalidad que existen, la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija se refiere a la creencia de que nuestras habilidades y talentos son innatos y no pueden ser cambiados. Las personas con mentalidad fija tienden a creer que su inteligencia, habilidades y talentos son fijos, y que no pueden mejorarlos significativamente a través del esfuerzo y la práctica. Esta mentalidad se asocia con el miedo al fracaso y la evitación de desafíos que puedan poner en riesgo su reputación o su imagen de habilidosos. Por otro lado, la mentalidad de crecimiento se refiere a la creencia de que nuestras habilidades y talentos pueden ser desarrollados a través del esfuerzo y la práctica. Las personas con mentalidad de crecimiento tienden a ver los desafíos como oportunidades para crecer y desarrollarse, y no temen al fracaso porque lo ven como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Esta mentalidad se asocia con la perseverancia y la resiliencia frente a los desafíos. Dweck enfatiza que la elección de nuestra mentalidad no es una cuestión de naturaleza o genética, sino que es una cuestión de elección personal. Es decir, podemos elegir desarrollar una mentalidad de crecimiento y superar los límites que la mentalidad fija nos impone. Para ello, es importante reconocer la existencia de ambas mentalidades y ser conscientes de nuestra propia mentalidad para poder trabajar en desarrollar una mentalidad de crecimiento. En el capítulo, presenta ejemplos concretos de cómo la mentalidad influye en diferentes ámbitos de la vida, como el deporte, la educación y el trabajo. Por ejemplo, describe cómo los deportistas con mentalidad fija tienden a enfocarse en su reputación y evitan desafíos que puedan poner en riesgo su imagen de habilidosos, mientras que los deportistas con mentalidad de crecimiento ven los desafíos como oportunidades de crecimiento y están dispuestos a enfrentarlos. En resumen, establece la importancia de nuestra mentalidad en nuestra vida, y presenta los dos tipos de mentalidad que existen, la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Dweck acentúa que podemos elegir nuestra mentalidad y que el desarrollo de una mentalidad de crecimiento puede ser clave para alcanzar nuestro máximo potencial. Este capítulo sienta las bases para el resto del libro y establece la importancia de reconocer y trabajar en nuestra propia mentalidad para alcanzar el éxito y la felicidad en la vida. Capítulo 2. Dentro de la mente fija, Dweck describe cómo las personas con mentalidad fija ven el mundo, y cómo esta mentalidad puede limitar su potencial.
El capítulo 2, dentro de la mentalidad de crecimiento, profundiza en la mentalidad de crecimiento, presentada en el capítulo anterior. En este capítulo, expone las características de la mentalidad de crecimiento, y cómo se pueden desarrollar. Dweck inicia el capítulo enfatizando que la mentalidad de crecimiento no se trata simplemente de creer que se puede mejorar, sino que se trata de tener una actitud específica hacia el esfuerzo y el aprendizaje. Las personas con mentalidad de crecimiento ven el esfuerzo y la práctica como una forma de mejorar, mientras que las personas con mentalidad fija ven el esfuerzo como una señal de debilidad y la práctica como una confirmación de que no son lo suficientemente buenos. En el capítulo, Dweck presenta varios ejemplos de cómo la mentalidad de crecimiento se refleja en la forma en que las personas abordan diferentes situaciones en la vida. Por ejemplo, las personas con mentalidad de crecimiento ven los errores como oportunidades de aprendizaje y no temen cometerlos, mientras que las personas con mentalidad fija temen cometer errores y ven los errores como una señal de fracaso personal. Además, Dweck explora la forma en que la mentalidad de crecimiento influye en la forma en que las personas ven su propio potencial. Las personas con mentalidad de crecimiento ven su potencial como algo que se puede desarrollar a través del esfuerzo y la práctica, mientras que las personas con mentalidad fija ven su potencial como algo fijo e inmutable. Como resultado, las personas con mentalidad de crecimiento tienden a tener una mayor motivación y perseverancia para alcanzar sus metas. Dweck además acentúa que la mentalidad de crecimiento no significa que uno deba estar siempre feliz y motivado para trabajar duro. En cambio, se trata de tener una mentalidad enfocada en el esfuerzo y la práctica, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Las personas con mentalidad de crecimiento ven los desafíos como oportunidades para crecer y mejorar, y no se rinden cuando las cosas se ponen difíciles. En resumen, analiza en la mentalidad de crecimiento presentada en el capítulo anterior, y explora las características de esta mentalidad. Dweck enfatiza que la mentalidad de crecimiento no se trata simplemente de creer que se puede mejorar, sino que se trata de tener una actitud específica hacia el esfuerzo y el aprendizaje. Las personas con mentalidad de crecimiento ven los errores como oportunidades de aprendizaje, ven su potencial como algo que se puede desarrollar a través del esfuerzo y la práctica, y ven los desafíos como oportunidades para crecer y mejorar. Capítulo 3. Dentro de la mente de crecimiento, relata cómo las personas con mentalidad de crecimiento ven el mundo y cómo esta mentalidad puede ayudarlas a alcanzar su máximo potencial. La autora explora cómo la mentalidad de una persona puede afectar su perspectiva sobre la habilidad y la inteligencia, y cómo esto a su vez puede afectar su capacidad para aprender y tener éxito. La autora inicia formulando sobre la idea errónea de que la habilidad y la inteligencia son innatas y fijas. Muchas personas creen que tienen un cierto nivel de habilidad o inteligencia, y que no pueden hacer mucho para cambiarlo. Sin embargo, Dweck argumenta que esta mentalidad fija puede ser perjudicial, ya que las personas pueden sentir que no tienen control sobre su capacidad de aprendizaje, y pueden evitar los desafíos que les ayudarían a crecer. Por el contrario, habla sobre la mentalidad de crecimiento, que es la creencia de que la habilidad y la inteligencia se pueden desarrollar a través del esfuerzo y la práctica. Las personas con una mentalidad de crecimiento tienden a abrazar los desafíos y a ver los errores como oportunidades de aprendizaje. Esta mentalidad les permite crecer y mejorar constantemente. Dweck de igual forma habla sobre cómo la mentalidad de una persona puede afectar su actitud hacia el esfuerzo. Las personas con una mentalidad fija tienden a creer que el esfuerzo es una señal de debilidad, ya que si fueran realmente inteligentes o hábiles, no necesitarían esforzarse tanto. Por otro lado, las personas con una mentalidad de crecimiento valoran el esfuerzo y creen que es la clave para el éxito. La autora declara sobre cómo la mentalidad de una persona puede afectar su capacidad para aceptar la crítica y el feedback. Las personas con una mentalidad fija tienden a sentirse amenazadas por la crítica, ya que creen que la crítica es una señal de que no son lo suficientemente buenos. Por otro lado, las personas con una mentalidad de crecimiento valoran la crítica y el feedback, ya que ven estas oportunidades como una forma de aprender y mejorar.
Dweck concluye hablando sobre la importancia de cultivar una mentalidad de crecimiento, especialmente en los niños. Al fomentar una mentalidad de crecimiento, desde una edad temprana, los niños pueden aprender a abrazar los desafíos, a valorar el esfuerzo, y a ver los errores como oportunidades de aprendizaje. Esto les permitirá tener éxito en la vida, y alcanzar su máximo potencial. En resumen, examina cómo la mentalidad de una persona puede afectar su perspectiva sobre la habilidad y la inteligencia, y cómo esto a su vez puede afectar su capacidad para aprender y tener éxito. Matiza la importancia de cultivar una mentalidad de crecimiento, y abrazar los desafíos, el esfuerzo y la crítica, como oportunidades de aprendizaje. Capítulo 4. Cultivar la mentalidad de crecimiento. En este capítulo, presenta una serie de estrategias para desarrollar una mentalidad de crecimiento. La autora se adentra en cómo la mentalidad de una persona puede influir en su respuesta al fracaso, y cómo una mentalidad de crecimiento puede ayudar a superar los obstáculos y lograr el éxito a largo plazo. Inicia el capítulo explicando cómo la mayoría de las personas temen al fracaso, y lo ven como una señal de que no son lo suficientemente buenos o inteligentes. Esto puede llevar a las personas a evitar los desafíos y a no tomar riesgos, lo que a su vez puede limitar su crecimiento y su capacidad para aprender. Por otro lado, propone que las personas con una mentalidad de crecimiento ven el fracaso de manera diferente. En lugar de ver el fracaso como una señal de que no son lo suficientemente buenos, ven el fracaso como una oportunidad para aprender y mejorar. Las personas con una mentalidad de crecimiento ven el fracaso como una parte natural del proceso de aprendizaje, y entienden que incluso los errores pueden ser valiosos. Además habla sobre la importancia de la autocompasión en el manejo del fracaso. En lugar de ser demasiado duros consigo mismos, después de un fracaso, las personas con una mentalidad de crecimiento se dan cuenta de que todos tienen altibajos, y se dan permiso para cometer errores. Esto les permite recuperarse más rápido del fracaso, y continuar adelante con su aprendizaje y crecimiento. Dweck también discute cómo los padres y los educadores pueden influir en la mentalidad de los niños con respecto al fracaso. Los padres y los educadores, que enfatizan la importancia del esfuerzo y el aprendizaje, por encima de los resultados finales, pueden ayudar a fomentar una mentalidad de crecimiento en los niños. Además, los padres y los educadores pueden ayudar a los niños a ver el fracaso como una oportunidad para aprender y crecer, en lugar de una señal de fracaso personal. La autora además matiza en la importancia de la perseverancia y la resiliencia en el manejo del fracaso. Las personas con una mentalidad de crecimiento no se dan por vencidas fácilmente después de un fracaso. En cambio, ven el fracaso como un desafío, y están motivados para seguir adelante y aprender de sus errores. En resumen, muestra cómo la mentalidad de una persona puede influir en su respuesta al fracaso, y cómo una mentalidad de crecimiento puede ayudar a superar los obstáculos y lograr el éxito a largo plazo. La autora enfatiza de ver el fracaso como una oportunidad para aprender y crecer. Capítulo 5. El poder de la palabra, todavía. Este capítulo explora el impacto que puede tener la simple palabra, todavía, en nuestro lenguaje y en nuestra mentalidad. Negociando con el yo. En este capítulo, profundiza en la idea de que nuestra mentalidad puede afectar la forma en que nos enfrentamos a los desafíos y las dificultades, y cómo podemos negociar con nuestra propia mentalidad para fomentar un crecimiento personal y profesional. Dweck inicia el capítulo hablando sobre el concepto de la voz interior. Esta es la voz que todos tenemos en nuestra mente, que nos habla y nos guía a través de nuestras experiencias y decisiones. La autora deduce que esta voz puede ser influenciada por nuestra mentalidad, y que a menudo es el resultado de nuestras creencias y actitudes hacia nosotros mismos. Igualmente aborda la idea de la autoimagen, que es la forma en que nos vemos a nosotros mismos, y cómo creemos que los demás nos ven. Dweck alude que la forma en que negociamos con nuestra autoimagen puede tener un gran impacto en nuestro éxito y bienestar emocional. Dweck también incide en la resiliencia, que es la capacidad de recuperarse rápidamente de los desafíos y las dificultades.
La autora define que las personas con una mentalidad de crecimiento son más resistentes y pueden recuperarse más fácilmente de los fracasos, mientras que las personas con una mentalidad fija pueden tener más dificultades para superar los obstáculos. La autora también expresa cómo nuestras creencias sobre la inteligencia y la habilidad pueden influir en nuestra mentalidad y nuestra capacidad para negociar con nosotros mismos. Capítulo 6. Desarrollar el sentido del propósito. Dweck discute la importancia de tener un propósito claro en la vida, y cómo esto puede ayudarnos a mantener una mentalidad de crecimiento. El capítulo 6. Desarrollando una mentalidad de crecimiento en la educación. En este capítulo, se centra en cómo los padres, los maestros y los líderes pueden ayudar a los niños a desarrollar una mentalidad de crecimiento, y cómo esta mentalidad puede conducir al éxito, en la educación y en la vida. En primer lugar, destaca la importancia de enseñar a los niños que el aprendizaje es un proceso continuo, y que el fracaso es una parte normal de ese proceso. Según Dweck, los niños con una mentalidad de crecimiento ven el fracaso como una oportunidad para aprender y crecer, mientras que los niños con una mentalidad fija pueden sentirse desanimados y creer que el fracaso es un reflejo de su falta de capacidad. Dweck propone que los maestros y los padres deben evitar el elogio excesivo, y en su lugar centrarse en el esfuerzo y la estrategia utilizada por el niño para lograr un objetivo. Según Dweck, el elogio excesivo puede llevar a los niños a desarrollar una mentalidad fija, y a depender del elogio para su autoestima, en lugar de desarrollar la capacidad de autoevaluarse y mejorar. Además, enfatiza en enseñar a los niños la importancia de la perseverancia y la dedicación en el aprendizaje. Los niños con una mentalidad de crecimiento tienen una actitud más positiva hacia el esfuerzo y la persistencia que los niños con una mentalidad fija, lo que les permite enfrentar desafíos y superar obstáculos. Por último, expresa cómo los líderes pueden fomentar una mentalidad de crecimiento en sus equipos y organizaciones. Los líderes pueden fomentar una cultura de aprendizaje y desarrollo al fomentar la toma de riesgos, la experimentación y el aprendizaje continuo. Del mismo modo, destaca en crear un ambiente seguro y de apoyo en el que los empleados, para que puedan aprender de sus errores y crecer. En resumen, manifiesta el valor de desarrollar una mentalidad de crecimiento en la educación y en la vida. Esta mentalidad puede conducir al éxito y al bienestar personal, al permitir a las personas aprender de sus errores, perseverar en el aprendizaje, y estar abiertos al cambio y la innovación. Capítulo 7. Mantener la motivación. En este capítulo, se presentan diferentes estrategias para mantener la motivación a largo plazo. El capítulo 7, El mundo cambia. Cuando cambiamos la forma de pensar, la autora continúa explorando los conceptos de mentalidad fija y mentalidad de crecimiento, pero se centra en cómo nuestra mentalidad puede afectar la forma en que vemos el mundo y cómo interactuamos con él. Dweck entabla el capítulo hablando sobre cómo nuestra mentalidad puede influir en nuestras relaciones con otras personas. Si tenemos una mentalidad fija, es posible que veamos a las personas como fijas en su capacidad y que no puedan cambiar o mejorar. Esto puede llevarnos a ser menos tolerantes con los errores de los demás y a juzgar a las personas más duramente. Por otro lado, si tenemos una mentalidad de crecimiento, es más probable que veamos a las personas como capaces de mejorar y aprender de sus errores, lo que puede llevarnos a ser más comprensivos y alentadores. Igualmente habla sobre cómo nuestra mentalidad puede afectar la forma en que vemos los desafíos y los obstáculos. Si tenemos una mentalidad fija, es posible que veamos los desafíos como amenazas a nuestra capacidad o inteligencia. Esto puede llevarnos a evitar los desafíos o a renunciar rápidamente cuando las cosas se ponen difíciles. Por otro lado, si tenemos una mentalidad de crecimiento, es más probable que veamos los desafíos como oportunidades para aprender y crecer. Esto puede llevarnos a perseverar a través de las dificultades y a buscar soluciones creativas a los problemas. Dweck examina cómo nuestra mentalidad puede influir en nuestras metas y objetivos. Si tenemos una mentalidad fija, es posible que nos centremos en demostrar nuestra inteligencia o habilidad a los demás. Esto puede llevarnos a evitar situaciones en las que podríamos fallar o hacer algo mal.
Por otro lado, si tenemos una mentalidad de crecimiento, es más probable que nos centremos en aprender y mejorar a lo largo del tiempo. Esto puede llevarnos a establecer metas desafiantes, pero alcanzables y a trabajar duro para lograrlas. En el capítulo del mismo modo discute cómo podemos cambiar nuestra mentalidad si deseamos hacerlo. Sugiere que podemos cambiar nuestra mentalidad mediante el autoconocimiento, la práctica y la perseverancia. Si nos damos cuenta de que tenemos una mentalidad fija, podemos trabajar para adoptar una mentalidad de crecimiento, practicando la toma de riesgos y la aceptación de la crítica constructiva. También podemos trabajar para desarrollar nuestra mentalidad de crecimiento, practicando la paciencia y la perseverancia a medida que nos enfrentamos a desafíos y obstáculos. En resumen, muestra cómo nuestra mentalidad puede afectar la forma en que vemos el mundo y cómo interactuamos con él. La autora discute cómo nuestra mentalidad puede influir en nuestras relaciones con los demás, nuestra perspectiva sobre los desafíos y obstáculos, y nuestras metas y objetivos. Además explora cómo podemos cambiar nuestra mentalidad si deseamos hacerlo, y sugiere que podemos hacerlo mediante el autoconocimiento y la práctica. Capítulo 8. El camino hacia el dominio. Dweck describe cómo la mentalidad de crecimiento puede ayudarnos a alcanzar la maestría en cualquier área. El capítulo 8. El fracaso, ¿solo un tropiezo o una sentencia de muerte? En este capítulo, la autora se orienta en la relación entre nuestra mentalidad y cómo manejamos el fracaso. Dweck entabla el capítulo explicando que el fracaso es una parte inevitable del aprendizaje y del crecimiento. Sin embargo, nuestra respuesta al fracaso puede variar dependiendo de nuestra mentalidad. Si tenemos una mentalidad fija, es posible que veamos el fracaso como una señal de que no tenemos la capacidad o la inteligencia necesarias para tener éxito en algo. Esto puede llevarnos a evitar desafíos futuros y a limitarnos a lo que ya sabemos que podemos hacer bien. Por otro lado, si tenemos una mentalidad de crecimiento, es más probable que veamos el fracaso como una oportunidad para aprender y crecer. Esto puede llevarnos a buscar desafíos y a trabajar para superar nuestras limitaciones. Dweck del mismo modo trata sobre cómo la forma en que los padres y educadores manejan el fracaso de los niños puede afectar su mentalidad y su capacidad para manejar el fracaso en el futuro. Si los padres o educadores tienen una mentalidad fija, es posible que castiguen o desalienten a los niños por fallar, lo que puede llevar a los niños a tener miedo al fracaso y evitar desafíos en el futuro. Por otro lado, si los padres o educadores tienen una mentalidad de crecimiento, es más probable que animen a los niños a aprender de sus errores y a trabajar para superarlos, lo que puede llevar a los niños a ser más resistentes y estar dispuestos a asumir desafíos en el futuro. Dweck también habla sobre cómo el miedo al fracaso puede afectar a los adultos y cómo podemos superar ese miedo. Si tenemos una mentalidad fija, es posible que temamos el fracaso, porque lo vemos como una amenaza a nuestra inteligencia o habilidad. Sin embargo, si adoptamos una mentalidad de crecimiento, podemos ver el fracaso como una oportunidad para aprender y mejorar. Dweck propone que podemos superar el miedo al fracaso mediante la práctica de la toma de riesgos, la aceptación de la crítica constructiva y la reflexión sobre nuestras experiencias. En el capítulo también manifiesta cómo podemos enseñar a los niños a manejar el fracaso de manera efectiva. La autora sugiere que podemos enseñar a los niños a ver el fracaso como una oportunidad para aprender y crecer, y a fomentar su curiosidad y su deseo de aprender. También podemos enseñar a los niños a ser resistentes y a no tener miedo de asumir desafíos. En resumen, expone la relación entre nuestra mentalidad y cómo manejamos el fracaso. La autora expresa cómo nuestra mentalidad puede influir en nuestra respuesta al fracaso, así como la forma en que los padres y educadores manejan el fracaso de los niños. Dweck también habla sobre cómo podemos superar el miedo al fracaso y cómo enseñar a los niños a manejar el fracaso de manera efectiva. Capítulo 9. Amar el desafío. Este capítulo se adentra en la idea de que los desafíos pueden ser oportunidades para crecer y desarrollarse. El capítulo 9. Liderazgo y la mentalidad de crecimiento.
se enfoca en cómo la mentalidad de crecimiento puede influir en el liderazgo y el éxito en la vida profesional. Dweck entabla el capítulo explicando cómo los líderes con una mentalidad de crecimiento pueden inspirar a sus equipos a alcanzar metas más altas y tener un mejor desempeño. Los líderes con una mentalidad de crecimiento ven el potencial en sus equipos y los animan a desarrollar nuevas habilidades y a asumir retos. También ven el fracaso como una oportunidad para aprender y crecer, y fomentan una cultura de experimentación y aprendizaje continuo. Por otro lado, los líderes con una mentalidad fija pueden ser más propensos a centrarse en el rendimiento actual y a no ver el potencial en sus equipos. También pueden temer el fracaso y evitar asumir desafíos que podrían llevar a errores. Dweck además dialoga sobre cómo la mentalidad de crecimiento puede influir en la forma en que los líderes dan retroalimentación a sus equipos. Los líderes con una mentalidad de crecimiento ven la retroalimentación como una oportunidad para el aprendizaje y el crecimiento, y proporcionan comentarios constructivos para ayudar a los miembros del equipo a mejorar. Los líderes con una mentalidad fija, por otro lado, pueden ser más propensos a criticar y juzgar a los miembros del equipo por sus errores. Asimismo habla sobre cómo los líderes pueden desarrollar una mentalidad de crecimiento en sí mismos y en sus equipos. Propone que los líderes deben estar abiertos a aprender y estar dispuestos a asumir desafíos y tomar riesgos. De igual forma sugiere que los líderes deben fomentar una cultura de aprendizaje continuo en su equipo, animando a los miembros del equipo a buscar nuevas experiencias y a aprender de sus errores. Dweck de la misma manera discute de la importancia de la resiliencia en el liderazgo y cómo la mentalidad de crecimiento puede ayudar a desarrollarla. Los líderes con una mentalidad de crecimiento son más propensos a ser resistentes y a perseverar a través de los desafíos y el fracaso. Ven el fracaso como una oportunidad para aprender y crecer, y están dispuestos a asumir desafíos, incluso si hay una posibilidad de fracaso. En resumen, se centra en cómo la mentalidad de crecimiento puede influir en el liderazgo y el éxito profesional. La autora razona cómo los líderes con una mentalidad de crecimiento pueden inspirar a sus equipos a alcanzar metas más altas y a tener un mejor desempeño. También habla sobre cómo los líderes pueden desarrollar una mentalidad de crecimiento en sí mismos y en sus equipos, y cómo la resiliencia es importante para el liderazgo. En última instancia, la mentalidad de crecimiento es clave para el liderazgo y el éxito en la vida profesional. Capítulo 10. El papel de los padres, maestros y entrenadores. Dweck describe cómo los adultos pueden ayudar a los niños a desarrollar una mentalidad de crecimiento. El capítulo 10. Un viaje personal. En este capítulo, dialoga sobre cómo podemos cambiar nuestra mentalidad de fija de crecimiento y los desafíos que enfrentamos en el camino. Dweck empieza el capítulo explicando que cambiar nuestra mentalidad no es fácil y requiere un esfuerzo consciente y continuo. Además señala que cambiar nuestra mentalidad puede ser especialmente difícil para aquellos que han tenido una mentalidad fija durante mucho tiempo. La autora discute algunos de los desafíos que enfrentamos al cambiar nuestra mentalidad, como superar el miedo al fracaso y estar dispuestos a tomar riesgos. También habla sobre la importancia de la práctica y la perseverancia en el desarrollo de una mentalidad de crecimiento. Dweck ofrece algunos consejos para aquellos que quieren cambiar su mentalidad, como aprender a reconocer y desafiar las creencias limitantes que pueden estar sosteniendo su mentalidad fija. También sugiere que debemos buscar oportunidades para aprender y asumir desafíos que nos permitan desarrollar nuestras habilidades y crecer. La autora expresa sobre la importancia de rodearse de personas que tengan una mentalidad de crecimiento y que nos animen a alcanzar nuestras metas. Esto puede ser especialmente importante para aquellos que han tenido una mentalidad fija durante mucho tiempo, ya que pueden necesitar el apoyo y la motivación de otros para cambiar su mentalidad. Dweck discute algunos de los beneficios de cambiar nuestra mentalidad, como una mayor resiliencia, un mayor disfrute del aprendizaje y una mayor capacidad para alcanzar nuestras metas a largo plazo. También dialoga sobre cómo podemos ayudar a otros a cambiar su mentalidad, animándolos a adoptar una mentalidad de crecimiento
y ofreciendo apoyo y retroalimentación constructiva. En resumen, se orienta en cómo podemos cambiar nuestra mentalidad de fija a de crecimiento, y los desafíos que enfrentamos en el camino. La autora da consejos para aquellos que quieren cambiar su mentalidad, como aprender a reconocer y desafiar las creencias limitantes, y rodearse de personas que tengan una mentalidad de crecimiento. Del mismo modo habla sobre los beneficios de cambiar nuestra mentalidad, como una mayor resiliencia y una mayor capacidad para alcanzar nuestras metas a largo plazo. En última instancia, el cambio de mentalidad requiere un esfuerzo consciente y continuo, pero puede ser una herramienta poderosa para lograr el éxito y el crecimiento personal. Capítulo 11. Un mundo de mentalidad de crecimiento. Dweck imagina cómo sería el mundo si todos tuvieran una mentalidad de crecimiento. El capítulo 11. Liderando con una mentalidad de crecimiento. Se centra en la importancia de adoptar una mentalidad de crecimiento en el liderazgo y cómo esto puede afectar positivamente a los demás. Dweck entabla explicando que los líderes con una mentalidad de crecimiento tienen una perspectiva más amplia, y son más propensos a fomentar el crecimiento y el desarrollo de los demás. En contraste, los líderes con una mentalidad fija pueden ser más propensos a centrarse en la competición y la validación personal, en lugar de fomentar el crecimiento y el desarrollo de los demás. La autora habla sobre cómo los líderes con una mentalidad de crecimiento son más propensos a ver los errores y el fracaso como oportunidades de aprendizaje, y cómo esto puede ser beneficioso para el desarrollo de los demás. También indica que los líderes con una mentalidad de crecimiento son más propensos a dar retroalimentación constructiva y a fomentar un ambiente de aprendizaje y desarrollo continuo. Dweck brinda algunos consejos para los líderes que quieren adoptar una mentalidad de crecimiento, como ser más conscientes de sus propias creencias limitantes y tratar de cambiarlas. También sugiere que los líderes deben fomentar un ambiente de aprendizaje y desarrollo continuo, ofreciendo oportunidades para que los miembros del equipo adquieran nuevas habilidades y asuman nuevos desafíos. La autora expresa sobre la importancia de la resiliencia en el liderazgo y cómo los líderes con una mentalidad de crecimiento son más propensos a ser resistentes y a recuperarse rápidamente de los contratiempos y fracasos. Dweck manifiesta algunos de los beneficios de liderar con una mentalidad de crecimiento, como el fomento del desarrollo y crecimiento personal de los miembros del equipo, una mayor innovación y una mayor colaboración y creatividad en el equipo. Del mismo modo habla sobre cómo podemos ayudar a otros a adoptar una mentalidad de crecimiento, ofreciendo retroalimentación constructiva y animándolos a asumir desafíos y aprender de los errores. En resumen, se orienta en la importancia de adoptar una mentalidad de crecimiento en el liderazgo y cómo esto puede afectar positivamente a los demás. Ofrece consejos para los líderes que quieren adoptar una mentalidad de crecimiento, como ser más conscientes de sus propias creencias limitantes y fomentar un ambiente de aprendizaje y desarrollo continuo. De igual forma habla sobre los beneficios de liderar con una mentalidad de crecimiento, como el fomento del desarrollo personal de los miembros del equipo y una mayor innovación y colaboración en el equipo. En última instancia, liderar con una mentalidad de crecimiento puede ser una herramienta poderosa para fomentar el crecimiento y desarrollo personal y profesional en uno mismo y en los demás. Capítulo 12. Cambiando la mentalidad. Dweck ofrece una serie de consejos prácticos para cambiar de una mentalidad fija a una mentalidad de crecimiento. El capítulo 12. Mantenerte en el camino correcto. Se centra en cómo podemos mantener una mentalidad de crecimiento a lo largo del tiempo, incluso cuando enfrentamos obstáculos y desafíos. Dweck inicia destacando en establecer metas significativas y desafiantes para nosotros mismos, y cómo esto puede ayudarnos a mantener una mentalidad de crecimiento. Ella revela que las metas significativas nos dan un sentido de propósito y nos motivan a aprender y crecer continuamente. La autora habla sobre cómo debemos abrazar los desafíos y aprender de los errores, en lugar de evitarlos. Dweck incide que el proceso de aprendizaje puede ser difícil, y que enfrentaremos desafíos y contratiempos en el camino, pero que debemos verlos como oportunidades para aprender y crecer.
La importancia de la autodisciplina y el autocontrol en el mantenimiento de una mentalidad de crecimiento. Ella establece que debemos ser conscientes de nuestras propias limitaciones y debilidades y trabajar para superarlas. La autodisciplina y el autocontrol nos ayudan a mantener el enfoque en nuestras metas y nos permiten perseverar a pesar de los obstáculos y contratiempos. La autora discute algunos de los obstáculos que pueden obstaculizar nuestra mentalidad de crecimiento, como la complacencia, la falta de motivación y la creencia de que hemos alcanzado nuestro potencial máximo. Dweck propone que debemos ser conscientes de estos obstáculos y trabajar para superarlos. Igualmente habla sobre la importancia de la resiliencia y la capacidad de recuperación en el mantenimiento de una mentalidad de crecimiento. Señala que debemos ser capaces de adaptarnos y recuperarnos rápidamente de los contratiempos y fracasos, y usarlos como oportunidades para aprender y crecer. Del mismo modo matiza la importancia de rodearnos de personas que fomenten nuestra mentalidad de crecimiento y nos apoyen en nuestros esfuerzos por alcanzar nuestras metas. Ella alude que debemos buscar mentores y compañeros de trabajo que compartan nuestros valores y nos ayuden a mantenernos motivados y enfocados en nuestras metas. En resumen, se guía en cómo podemos mantener una mentalidad de crecimiento a lo largo del tiempo, incluso cuando enfrentamos obstáculos y desafíos. Incide en la importancia de establecer metas significativas y desafiantes, abrazar los desafíos y aprender de los errores, y desarrollar la autodisciplina y el autocontrol. Además habla sobre la importancia de la resiliencia y la capacidad de recuperación, y rodearnos de personas que fomenten nuestra mentalidad de crecimiento y nos apoyen en nuestros esfuerzos por alcanzar nuestras metas. En última instancia, mantener una mentalidad de crecimiento puede ayudarnos a alcanzar nuestras metas a largo plazo y desarrollar nuestro potencial personal y profesional de manera continua.